Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy aquí en Los Constitucionalistas vamos a hablar de un tema interesante que está en boga, digamos, en el YouTube norteamericano, en algunas partes como republicanas, algunos espacios de la televisión, pero en la mente de los norteamericanos, que es la guerra civil. En México no tenemos mucha información al respecto, digamos, no nos llega esa parte de la parte interna política por distintos aspectos que no señalaré aquí, pero aquí vamos a hacer un buen análisis desde México sobre una posible guerra civil en Estados Unidos, que ya lleva eh, desde el 2020 hablándose en el sentido de que, pues no una guerra civil como tal, pero sí un golpe, el golpe que se dio en el Capitolio o otros sucesos como el de la frontera con México, en donde la Guardia Nacional de Texas se enfrentó con el ejército de Estados Unidos y con la patrulla fronteriza, ¿no? No se enfrentó, digamos, de manera violenta o algo así, sino se enfrentó en el sentido en el que tomaron parte de esa atribución federal el estado de Texas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Como les decía, esta idea de una guerra civil, pues la presenta Rutger Lynch, que me parece un youtuber muy interesante, que él mismo se presenta como Gen Z, como generación Z, estos Zoomers, estos chavos, por así decirlo, antes de menores de 25, 26 años y hasta quizá 16, 17 años, que bueno, entraron ya en un mercado laboral ya muy confuso, acabaron su educación superior en el Zoom, en la pandemia y bueno, han sufrido una serie eh, de fenómenos que, bueno, los han llevado a radicalizarse mucho a un nivel que los boomers, que la generación X o que mi propia generación no hemos visto. Entonces, él nos habla un poco de esto en su canal, que es What If List, lo voy a etiquetar, pues a ver si de alguna manera, pues, se logra traducir esto. Pero bueno, es muy interesante lo que él mismo plantea en su canal, que me parece muy interesante, que a partir de un posmodernismo brutal y de una radicalización tan grande como en Estados Unidos, pues bueno, esto podría llevar a una guerra civil que derivara de alguna crisis federal o de alguna crisis en las elecciones de los Estados Unidos, que bueno, ahorita como estoy diciendo en el video, está llevándose a cabo, ¿no? Eh, bueno, no puedo darle adelante, pero bueno, si no voy a seguir con este planteamiento y en el sentido en el que yo creo que sí es posible, precisamente por el ejemplo que les mencioné anteriormente. Las guardias nacionales en Estados Unidos están activas, es decir, los gobernadores tienen esa facultad constitucional de llamar a fuerzas armadas dentro del estado, ¿no? A diferencia de México, que teníamos esta figura, era un poco remanente de la Constitución eh, de 1824, que era similar a la de Estados Unidos. Todavía en la guerra, en la invasión de México con Estados Unidos, las guardias nacionales están activas, pero bueno, finalmente tenemos ya una Guardia Nacional que de solo tiene el nombre, porque realmente es una policía nacional, una gendarmería, por así decirlo. Y bueno, pero aquí en este caso, pues muchos de los estados podrían ponerse en contra del gobierno federal, ¿no? Crear una crisis por ahí por el tema del federalismo, ¿no? Y el tema, pues, de las ideologías también, ¿no? En cuanto ciertas ideologías empiezan a tomar eh, partido, empiezan a tomar mucho el poder y a otras partes las dejan fuera. En este caso, él menciona que a los hombres jóvenes blancos los están dejando afuera, es decir, los están dejando fuera del sistema cuando están educados, están preparados, están eh, de alguna manera tienen una buena expectativa de vida, los están dejando por meter cuotas tanto de género, cuotas de minorías. En fin, no solo de los trabajos como empresas, sino también del propio gobierno, ¿no? Entonces, lo que hace esto es que varios y muchos jóvenes se radicalicen. Entonces, esto añade leña, digamos, al fuego de un posible enfrentamiento y una posible radicalización en ese sentido, ¿no? Eh, Me parece muy interesante insisto, este planteamiento.
Y bueno, este, yo creo que hasta acá lo dejaría. No sé ustedes, escríbanme qué es lo que piensan. Hay una guerra civil para Estados Unidos, ¿no? Como lo vemos desde Latinoamérica. Les puedo decir que desde el lado mexicano, nosotros fuimos antes de la guerra civil norteamericana, la de 1861, pues del siglo XIX, pues México fue como el previo, ¿no? Digamos, muchos de los generales que participaron en la Guerra de México participaron también en la Guerra Civil Norteamericana del siglo XIX, ¿no? Y en el sentido, pues, básicamente la estrategia del sur fue vamos a defendernos de la Unión, ¿no? Es un territorio tan grande el sur que es como lo mismo que conquistar toda Europa, ¿no? Entonces vamos a defendernos. Al final no se pudo sostener un gobierno tan débil, pero bueno, ya hablaremos en un video en específico de las causas y consecuencias de la Guerra Civil Norteamericana del siglo XIX. Pero bueno, ¿cómo ven una guerra civil? ¿Es posible? ¿No es posible? Desde mi perspectiva, creo que no en los próximos 5 o 10 años. Más allá no sabemos qué tal se radicalicen los norteamericanos, sabemos que la segunda enmienda pues es algo muy, muy importante para ellos y desde luego pues también una mentalidad en la que no aceptan estar eh, muy subordinados con altos impuestos, con una vigilancia perpetua, con en fin, con una serie de temas que el mundo moderno y posmoderno nos está ofreciendo, ¿no? Que es hipervigilancia, degeneración cultural eh, y sacar a los varones jóvenes del mercado laboral. No, creo que es, la propia inflación, ¿no? Como él lo menciona, ya iremos poco a poco en este canal haciendo énfasis en cada uno de estos temas del mundo posmoderno, pero bueno, dejen sus comentarios. Les mando un saludo a todos. Hasta la otra.